Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alma de las Letras. Hoy escucharemos un texto interesante y me da mucho gusto que ustedes estén aquí conmigo participando en la lectura de libros, en el análisis de los mismos y en la cercanía que debemos tener con la lectura, con la cotidianeidad de esta gran pasión que es la lectura. Porque recuerden que tenemos que hacer con todos los autores lo que ellos querían que hiciéramos, que los leyéramos. Hoy les voy a platicar de un texto muy interesante. Un texto escrito por Carlos Fuentes, se llama Aura. El mismo nombre es relevante. Siempre les insistiré en que el nombre es la clave de todo. Recuerden que muchas veces nosotros hemos reflexionado en torno a que cuando nos llegan películas y nos las traducen, como que no son tan claras porque las traducciones no son realmente de una forma literal, sino es una interpretación. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. La clave está en los títulos. Y en este libro se llama Aura, por algo muy muy especial. Claro está que es el nombre del personaje femenino más importante. Es la protagonista junto con otros dos personajes más, pero es la clave del suceso. Si nosotros tenemos en cuenta eso, sabremos perfectamente que siempre el título es la clave. Bueno, pues este libro escrito por Carlos Fuentes es una obra inscrita y suscrita dentro de lo que conocemos como el realismo mágico. Esta obra nos habla o nos es narrada toda en segunda persona, algo muy extraño porque la verdad es que la mayoría de las historias que nosotros leemos están narrados en tercera y en primera persona, así que el hecho que esta obra esté narrada en segunda persona, es decir, en tú, crea una atmósfera extraña, dudosa, fantasmagórica, en donde no sabemos si nos hablan a nosotros, si nosotros le hablamos al personaje, si el personaje se habla a sí mismo, si el narrador le habla al personaje o qué cosa está sucediendo. Lo interesante de este tipo de narrativa es que crea un ambiente raro, una sensación extraña, muy propia para este mismo texto. Vamos a dar lectura, vamos a dar inicio al primer capítulo. No pretendo avanzar demasiado porque es una obra muy muy profunda. A pesar de ser tan breve, es una obra muy profunda que hay que analizar con cierta profundidad y leerla con mucha tranquilidad. Capítulo 1 de Aura. Voy a leer justamente la parte inicial. El hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña, es la madre de la fantasía de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Y este epígrafe es de Jules Michelet y es muy interesante porque además del título, cualquier tipo de epígrafe nos indica de qué tratará el libro, pero como apenas estamos entrando en materia, pues como que no. Les aseguro que una vez que terminen de leer el libro y regresen a esta obra, entenderán a la perfección lo que les acabo de leer, de este epígrafe pequeño de Jules Michelet, que ha decidido Carlos Fuentes ponerlo como inicio antes del primer capítulo. Bueno, capítulo número 1. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. ¿Parece dirigido a ti, a nadie más? Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada, estudio. Como ustedes verán, es un anuncio clasificado en un periódico, ¿no? Solo falta tu nombre, solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero, se solicita Felipe Montero, antiguo becario de la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar
en escuelas particulares. 900 pesos. 900 pesos mensuales. Pero si leyeras esto sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815, acude en persona, no hay teléfono. Bien, este primer párrafo, que es un párrafo bastante extenso, nos muestra de una manera clara prácticamente todo el panorama que nosotros debemos saber del personaje inicial. Habrá otros dos personajes más, pero el personaje con el que comienza la historia, que es, como ustedes leyeron, Felipe Montero. Y la pregunta es, ¿qué sabemos acerca de Felipe Montero? Muchas cosas. Primero, lo más obvio, ¿no? Que se llama Felipe Montero, que es un historiador que estudia historia, que fue becario en la Sorbona, o sea que se fue a Francia, y además que como no tenía mucho dinero se fue becado. Bueno, no necesariamente, pero se fue becado. Que estaba acostumbrado a exhumar. La palabra exhumar significa sacar de algo muy profundo. Exhumos, o sea, sacar de algo. Bueno, exhumar papeles amarillentos, pues porque era historiador. Estaba acostumbrado a las labores de secretario, lo que quiere decir que se dedica a poner todo en limpio, a ser muy meticuloso. No como un bibliotecario, pero sí como alguien que se dedica a hacer una investigación muy metódica, muy sin tanta proyección, pero muy metódica, ¿no? Además dice que es joven, por lo tanto intuimos que si el anuncio le queda como anillo al dedo, es porque él también es joven. Y que sabe francés, puesto que estudia en la Sorbona Historia, y que el anuncio pedía eso precisamente, que el conocimiento del francés fuera perfecto e incluso coloquial, ¿no? Que fuera como una segunda lengua, que fuera muy ordenado, muy escrupuloso y todo lo demás, muy muy claro. Ese es el primer párrafo. Y además sabemos que en este aviso le ofrecen 900 pesos y que el lugar en donde tiene que realizarlo es en la calle de Donceles 815, es decir, en el centro de la Ciudad de México, y que tiene que acudir en persona puesto que no hay un teléfono. Bueno, eso es lo que estamos viendo y lo que podemos detectar. Pero ¿qué más podemos detectar en un texto cuando no está dicho? Bien, podemos realizar hipótesis en torno a qué edad tiene Felipe Montero. Sabemos que es joven, pero no podemos decir que es de 15 años, sería ridículo. ¿Por qué? Porque ya es un historiador y además está ya graduado en la Sorbona, por lo tanto tiene más estudios. Así que debe tener mucho más tiempo. Tampoco puede ser tan viejo. Primero porque le están pidiendo que sea joven. Y segundo porque ya cuando alguien está más viejo ya está mucho más adentrado, mucho más centrado, ya mucho más hecho en algún trabajo. Así que si ustedes como yo lanzamos una hipótesis, diríamos que tiene entre 25 y 30 años. Efectivamente, no se los voy a adelantar, pero sí, tiene entre 25 y 30 años. Digo, sé la edad exacta, pero es esa, entre 25 y 30 años. Ustedes tienen que leerlo para saber cuál es la edad exacta. Otras cosas, otras circunstancias que podemos intuir del personaje es que si bien es un historiador, si bien es una persona muy conocedora y todo lo demás, podemos intuir más. Sobre todo, por ejemplo, podemos intuir, ¿tiene familia o no? Y sabemos que no tiene familia. ¿Por qué? Porque todos los días se la pasa desayunando en un café, que es un café pequeñito, puesto que se ve que no tiene mucho dinero. Y también lo intuimos porque en algún momento decidió que sí puede aceptar ese negocio o ese aviso, y ahí le ofrecen una recámara amueblada en donde tiene que estar él, permanecer ahí, y dice que es perfecta para el estudio. Por lo tanto, podemos intuir que él pues no tiene familia, o por lo menos no tiene familia en ese lugar, ¿no? Que carece de familia. Lo que además podemos, ya en el colmo de nuestra gama de hipótesis, y además de leer entre letras, porque como les recuerdo, todo texto tiene una hermenéutica a descubrir, a adentrarnos, a desentrañar, pues podemos además decir que una persona que no tiene familia, pues puede pasar desapercibida por la vida o incluso desaparecer y nadie va a poder pues, preguntar por ti, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el carácter del personaje? Aunque no lo dice, lo podemos intuir. No es una persona que tenga una fortaleza de carácter. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo, porque lo estamos intuyendo.
porque sabemos que aun cuando, por ejemplo, aun cuando no tenga dinero, pues sí, sabemos que está en un café barato, pero no tenemos por qué estar en un café además sucio, ¿no? Entonces el hombre no tiene mucho carácter, mucho temple, lo cual es espantoso para una obra del realismo mágico, porque todos los protagonistas del realismo mágico tienen la característica de carecer de esa fortaleza, puesto que son hojas al viento con el destino o con los personajes que son mucho más fuertes. Y vean, el siguiente párrafo, que es muy pequeño, nos ratifica lo mismo. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las tuyas ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera, ocupado el puesto. Entonces él es su peor enemigo, porque aun cuando no sabe que ya se tomó la delantera por otro, piensa que alguien más ya se le adelantó. O sea, ya de antemano está totalmente derrotado, ¿no? Él es un hombre que se derrota a sí mismo de manera inadecuada. Y podemos seguir interpretando, puesto que esto es prácticamente, además de un placer, una diversión. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina, esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Vean, es profesor auxiliar en una primaria y además se ve que los niños no lo respetan y que para eso los tiene que prácticamente, digamos, apantallar con las fechas de la historia, ¿no? Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre, por fin escoges 30 centavos. El libro está escrito en 1961 y publicado. Los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión, que nunca se detiene. Y luego viene una serie de numeraciones que suceden dentro del camión. Saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar la mano derecha en el pasamanos y apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardan los billetes. Vivirás ese día idéntico a los demás, o sea, totalmente pusilánime. Y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarán otra vez esas letras destacadas: historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio, te detendrás en el último renglón. 4,000 pesos. Y entonces, ahora sí, está destinado a llegar a ese sitio, a llegar a ese lugar en donde, bueno, sucederá lo que tenga que suceder, puesto que es una obra del realismo mágico. Yo les invito a que hoy o en cualquier instante se adentren en la obra de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene muchos libros, muchas ediciones. Él incursiona en el cuento, incursiona en la obra de teatro, en la dramaturgia. Pero la novela corta, que es muchísimo más emblemática, es justamente Aura. La pueden adquirir en cualquier versión, la pueden adquirir de manera digital, de manera física. Y bueno, yo siempre les digo que hagan con los autores lo que ellos pidieran que hicieran. En este caso, hagan con Carlos Fuentes lo que él quería que hiciera. Que lo leyeran, acérquense a esa obra, acérquense a Aura. Disfruten la narrativa en segunda persona, no sabemos si nos están hablando a nosotros o a él o a quién. Disfruten la obra de Carlos Fuentes y pues no se pierdan esto, porque desentrañar el misterio de las palabras siempre es un reto literario y es un reto maravilloso que nos congratula superar. Así que por aquí los espero en el canal Alma de las Letras. Por favor, síganme. Como siempre, denle click, suscríbanse y pues para aquí los espero con cualquier sugerencia en cualquiera de las vertientes, ya sea un comentario profundo, una sugerencia de libro, lo que sea, con tal de hablar de libros.